No lo olviden. Don Juan Adrada, buenos días. Hola, buenos días. Vivir viajando y vivir para ver, que dicen pues sí. también, para ver hay que estar vivo. ¿Y qué razón tiene? La semana pasada, Juan, cuando decíamos nosotros que fuimos a Libia de viaje a través de este programa, no nos imaginábamos que pudiera desatarse la que se ha montado en este país africano, el país de Muammar Gaddafi. Hay que ver, porque es increíble. Porque cómo ha ocurrido todo. Además, el miércoles no había, las revueltas estaban en países vecinos de Libia, pero ese mismo día, a la hora que nosotros estábamos haciendo el programa, ya estaban los primeros manifestantes. ¿Y cómo ha terminado el cuento? ¿Y cómo ha terminado? ¿Cómo se está desarrollando? Hubiese terminado. Efectivamente. Ya vamos a ver cómo termina. Y la verdad es que es una situación verdaderamente triste, porque muy triste. Además nos demuestra cómo en una semana puede cambiar el mundo. Es decir, cómo las cosas se pueden desatar, cómo esto a veces pues no nos damos cuenta. Es un castillo de naipes en el que hay tantos intereses en juego que en cuanto pasa cualquier cosa, pues todos estamos ahora mismo pues en una situación de incertidumbre, sin saber realmente qué es lo que va a pasar con eso. Además, Juan, especialmente triste porque él ha vivido experiencias magníficas viajando por Libia con sus gentes, que de eso vamos a hablar hoy, porque independientemente de que no les vamos a recomendar hoy que viajen a Libia, dada la situación que hay, no queremos criminalizar un país que acoge con los brazos abiertos a los visitantes, a los turistas. Yo, sinceramente, tengo que reconocer que estoy sorprendida porque, al igual que la mitad de la población occidental, tenemos un cierto síndrome de Estocolmo con Gaddafi. Le tenemos o le hemos tenido cierta admiración, no hay que ocultarse a la hora de decir, porque llegó un momento en que se convirtió, ¿no? Y que pidió perdón al mundo, dijo: yo voy a cambiar, voy a abandonar el terrorismo, voy a indemnizar a las víctimas de mi terrorismo. Y como que todos dijimos, bueno, pues como estamos en un estado en el que damos una segunda oportunidad a todo el mundo, vamos a dársela también a este hombre. Y de hecho hay algo que no se puede negar, y es que Libia es uno de los países más prósperos de África, teniendo en cuenta la pobreza que hay. Pues bueno, pues todas esas cosas, lo que tú decías antes, pues te causan cierta admiración en un momento determinado, y bueno, y todo lo demás pues te resulta anecdótico, como nos reíamos un poco la semana pasada cuando hablábamos de sus vírgenes, de Amazonas, o de su tienda de campaña y ahora te das cuenta de que realmente, bueno, es pues un loco. Seguramente es un loco, es decir, simplemente pues una persona que ha tenido, bueno, pues ahí un momento histórico, una oportunidad de dirigir un país y bueno, pero ¿cómo va a acabar esto? La verdad es que nadie es capaz de predecir qué es lo que puede pasar, y esperemos que no sea como se vaticina, pues una situación de guerra civil, ¿no? Porque el país, la mitad del país está a favor de cambios y de cosas por el estilo, pero hay algo que hay que reconocer, y es que este hombre pues tiene también sus seguidores, su ejército, tiene sus partidarios, y ¿qué va a pasar cuando unos y otros se enfrenten? Bueno, pues ojalá todo se resuelva como Dios manda. Vamos a recordar esos viajes por Libia. Pues sí, porque Juan la verdad Adrada, es que es nuestro viajero incansable por esos lugares del mundo. Tengo tantos recuerdos bonitos de Libia, y yo quería dedicar el programa de hoy a los libios, es decir, al pueblo libio, más que hablar de los monumentos, que son extraordinarios, de las ruinas, que las hay, fenicias, griegas, romanas, bueno, de paisajes del desierto, no sé, cosas maravillosas que ver. Pero nos recordarás que la semana pasada hablábamos de las pocas infraestructuras que hay, de lo difícil que fue viajar a Libia, de las dificultades administrativas. Si no hubiese sido por la gente, pues no hubiese sido posible hacer un viaje como ese. Y yo pues tenía muchos recuerdos preciosos. El primero, por ejemplo, la propia llegada a la frontera de Egipto y Libia, porque recordad que mencionábamos que íbamos en coche, que viajábamos por Oriente Medio, por el norte de África, y gracias a Dios, bueno, cuando nosotros cruzamos la frontera de Libia, hubo un señor bondadoso, un funcionario de la frontera, que nos acogió como si fuésemos sus hijos, porque si no, no sé qué hubiese pasado. La verdad es que tuvimos un golpe de suerte, y es que llegamos a cruzar la frontera en un momento en el que, bueno, pues era la hora de comer. Llegamos allá por la 1:30. Claro, nosotros hicimos todos los trámites y todo lo demás, pero había que pagar los impuestos. Y bueno, pues hay que cambiar moneda, llevábamos dólares, allí es el dinar. ¿Dónde se cambian dinares? Y este hombre nos miraba así como... ¿Qué hambre vais a pasar? Bueno, pues ustedes pues tienen que cambiar en el banco, y señalaba una oficinilla ahí que había cerrada, ¿no? Y bueno, y el banco, pero está cerrado, ¿cuándo abre? No abre hasta las 4, 2 horas y media esperando.
Bueno, pues nada, pues habrá que esperar. Y nosotros veíamos que algo raro pasaba, ¿no? Pero el hombre no nos decía nada, no nos decía nada. Bueno, al final... Bueno, pues vamos a comer algo y todo lo demás. El hombre inmediatamente dice, ay, aquí no hay donde comer, pero usted no se preocupe, que yo traigo aquí una fiambrerita con mi comida y la repartimos. Ay, no, ay, mira, se te encoge el alma porque tú inmediatamente dices, pero ¿cómo le vamos a quitar a este hombre su comida? Claro. Igual es la única que tiene para pasar todo el día. Bueno, al final comimos con él porque tampoco le puedes hacer el feo y nosotros intentando comer lo menos posible para que él se pudiese comer su comida. Estuvimos con él hablando, había estado en la Embajada de Francia, había visitado Barcelona, estaba encantado, hablamos en francés, porque él hablaba muy bien francés, y aunque yo no lo hablo muy bien, Elvira sí que lo habla muy bien. Bueno, total, al final cuando terminamos de comer y faltaba todavía hora y media, casi 2 horas para que abriese el banco, el hombre ya se arma de valor, mira para un lado, mira para otro, nos mira a nosotros y dice, vénganse conmigo. Y entonces nos monta en un coche, nos lleva por unas callejas por allí, por unos sitios desconocidos, y de pronto nos vemos en una placita con un montón de gente sobre mesitas, en unos puestecillos así como si aquello fuese un mercadillo, y unos fajos de billetes. Dios mío. Como no te puedes ni imaginar. Mi madre te diría, Juan, no te han pasado más cosas porque Dios no ha querido. Porque hay que ver que os metíais en cualquier sitio. Mira, nadie cambia dinero en el banco, o sea, todo el mundo lo hace en el mercado negro, donde te dan 9, 10 veces más dinero que en el banco. Pero claro, el hombre, siendo funcionario del Estado, no podría decir, váyanse ustedes al mercadillo al mercado negro. O sea, bueno, tenía un conflicto ahí el hombre interno. Al final el hombre nos gestionó el cambio, nos sacó más dinero del que hacía falta, nos preparó todos los papeles, nos llevó, nos trajo, bueno, se portó con nosotros fantásticamente bien. Y así como pudimos pasar la frontera de Libia, ¿no? Con un fajo de billetes enorme que no hubiésemos llevado si no llega a ser por por asomo, ¿no? Si hubierais terminado en el banco en realmente. El banco, claro, y además claro, el hombre en la bendita hora que llegamos y el banco estaba cerrado, porque si llegamos y el banco está abierto hubiésemos hecho el pardillo y ahí hubiésemos cambiado por todo duro. Pero bueno, fueron de las muchas cosas que nos pasó. Hay muchas cosas para visitar. Los amantes de la arqueología, como somos mi mujer y yo, bueno, pues no sé, Sabratha, Leptis Magna, Cirene, hay sitios, Apolonia, hay sitios que son espectaculares, ¿no? En Cirene nos pasó que se nos acercó nos pasó una cosa muy divertida, y es que tal como llegamos a Cirene había gente libios que estaban visitando la ruina, porque un viernes, ahí el día de fiesta es viernes, y había muchísima gente, ¿no? Y nosotros éramos los únicos europeos que estábamos paseándonos por allí. La gente que nos mira se asombra de ver a 2 extranjeros y se venían a hacerse fotos con nosotros. Qué curioso. O sea que en lugar de monumentos, las fotos allí, la atracción, éramos turistas. Nosotros. Bueno, yo rodeado de chicas, Lidia, Elvira rodeado de chicos, todos sonriendo y diciendo, no, esto para enseñarlo a mi familia y tal. Nosotros posando allí con todo el mundo, porque te hacía mucha gracia, ¿no? El que fuese algo tan anecdótico, el que ellos viesen a 2 extranjeros y se quisiesen hacer fotos contigo para enseñarlas a su familia, ¿no? Era una cosa muy divertida. Pero son muchas las personas que visitan esos lugares de yacimientos arqueológicos a explorar, a investigar. Qué duda cabe, ¿no? Indudablemente. En Alicante hay personas que han vuelto de Libia coincidiendo con las revueltas, que estaban precisamente en yacimientos arqueológicos. En yacimientos arqueológicos. Es que, bueno, el Leptis Magna, para que te hagas una idea, le llaman la Pompeya del norte de África. Por allí te pierdes. Es decir, tú entras y te tiras toda la mañana recorriendo las calles, los barrios, el mercado, el foro, el teatro, que es espectacular. Nosotros aquí no nos enorgullecemos del teatro de Mérida. Pues imagínate el teatro de Mérida, el doble de grande, y detrás de las columnas del escenario el mar Mediterráneo azul bellísimo extendiéndose. Hay cosas preciosas, ¿no? Y este arqueólogo que se acercó a enseñarnos la ruina de Cirene, la verdad es que se portó con nosotros estupendamente bien. No solo nos las enseñó orgullosísimo de explicarnos aquello, sino que después nos llevó a su casa a comer. Nos enseñó toda su casa, nos presentó a su madre, que nos preparó una comida extraordinaria. Riquísima, ¿no? Y cuando le dijimos que nuestra intención era irnos y conducir por la noche por la autopista del desierto, porque íbamos hacia Trípoli, el hombre escandalizado decía, no, por la noche no, es muy peligroso, la carretera es muy peligrosa. Y nosotros decíamos, no sé, pero ¿qué va a pasar? Nos van a atracar, ¿verdad? Dice, no, los camellos.
Pero ¿cómo que los camellos? Sí, los camellos. Por lo tanto, las manadas de camellos salvajes se cruzan por la autopista, y de hecho cuando tú vas por la autopista del desierto, en vez de ver el triangulito aquí famoso de advertencia con la vaquita o con el ciervo, allí hay un camello, ¿no? Es la señal de que sí, que es real, ¿no? Que se cuidado, hay que tener mucho cuidado. Oye, la autopista del desierto, como yo nunca he estado en el desierto, no alcanzo, ¿cómo es? No alcanzo a imaginar. Bueno, imagínate una recta interminable de asfalto, 4 carriles. Sí, perfectamente. Vamos, nos pasó otra anécdota muy divertida también que nos pasó, que fue que viajando hacia Trípoli, íbamos de noche, efectivamente, queríamos llegar a Trípoli bastante tarde y aprovechar horas de día para visitar cosas. Y de pronto ya llegó un momento en que llevábamos más de una hora sin ver una luz, sin ver una gasolinera, sin ver una población, sin ver nada de nada. Y como los carteles, ya lo comentamos la semana pasada, no están en inglés, están en árabe, en un momento determinado, pues ya empezamos a pasar por encima de la arena de las dunas, en la misma carretera, porque la carretera la invade la arena y te tienes que pasar por encima. Y ya empezamos a ponernos nerviosos y a decir, vamos a ver, ¿vamos para Trípoli o para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia el fin del mundo, porque que está sin señalizar. No vayamos a haber cogido un desvío en un momento determinado, nos vamos para el sur, nos metemos en el desierto a saber dónde vamos. En fin, te empiezas a poner un poco nervioso. Aquí te queda el método de las estrellas, ¿no? Saber hacia dónde vas. Desde luego, las estrellas en medio del desierto, y cuando no hay una sola luz, te puedes imaginar cómo es aquello. Es otra espectacular, imagino. Nosotros decidimos parar al primero que pasase para preguntarle, y allá que nos ves que paramos en el arcén, que nos bajamos del coche en mitad del desierto, en mitad de la nada, y nos sentamos a esperar a que pasase alguien. Y el primero que pasa es un tráiler, como no te puedes imaginar, en plena noche y sin nadie. Al cabo de 5 o 10 minutos de esperar aparece este hombre con su tráiler, y en cuanto yo hago así, levanto la mano, el hombre frena, pero frena que el camión hizo un frenazo de 200 metros hasta que pudo parar. Y el hombre viene enseguida a ver qué pasaba, cómo podía ayudar y tal. O sea, desviviéndose por vosotros. Ni nosotros hablábamos árabe, ni él hablaba el inglés que nosotros chapurreábamos. Total, que lo único que se me ocurrió fue señalar así con la mano hacia donde íbamos y preguntar, Trípoli, Trípoli, Trípoli. Y el hombre nos miraba y decía, Trípoli, sí, Trípoli, Trípoli. Sí, Trípoli. Bien, vamos correcto, está bien, está fantástico. O sea, que a pesar de ir por la carretera en mitad de la nada durante millones de minutos que se hacen interminables, íbamos correctamente. 2 horas y media más tarde llegamos a Trípoli, efectivamente. 2 horas y media después de todo lo que llevabais ya recorrido. Todo lo que llevábamos. Es que además Libia es un país extensísimo. Date cuenta que la mitad del este de África, o sea, es un país enorme, y son miles de kilómetros de carretera entre que sales de Egipto y llegas a Túnez. Es lo que yo un poco os quería decir, ¿no? Que la gente, lo que tantas veces digo, ¿no? Es buena en todas partes, que ellos no tienen culpa ninguna de que quienes les gobiernen sean unos animales. O sea, eso es al revés. Esta gente están sufriendo ahí lo que ahora mismo están padeciendo, y es verdaderamente triste. Yo espero de verdad que esto se resuelva lo antes posible y que podamos volver a visitar esas ruinas maravillosas, esos sitios extraordinarios, y a conocer a esa gente que además te agradece con tanto cariño que vayas a conocer su país, que vayas a visitarles, que están tan dispuestos a ayudarte, a echarte una mano, que de verdad que lamento enormemente la situación que hay ahora mismo, y espero que se resuelva lo antes posible. Lo entiendo perfectamente, porque los que no conocemos esos países o la hospitalidad de sus gentes nos hacemos una idea por lo que tú nos cuentas, pero tú lo has vivido en primera persona. Y realmente uno, cuando vive las cosas en experiencia propia, en primera persona, es cuando las aprecia y cuando dice, caramba, ese hombre a lo mejor que os paró a vosotros o que paró cuando hicisteis el alto, pues quién sabe si no sería una de las víctimas mortales de los disparos, de los cañonazos y de las agresiones que el gobierno libio está ahora, bueno, pues dando a su propio pueblo, ¿no? Sí. Con el que está masacrando a su propio pueblo. Un pueblo del que siempre se ha sentido orgulloso, ¿no? En las comparecencias públicas, este hombre del que hemos hablado, y que hace poco tiempo visitó España, y que este país también no se rinde a sus pies, pero sí le agasajamos y le recibimos con los brazos abiertos. Totalmente. Y oye, que venía Gaddafi a España y le recibimos con honores de presidente, que no lo es, por otra parte, de un país como Libia. Y hay que reconocer una cosa, y es que este hombre es dueño del 5% del petróleo mundial, y nosotros necesitamos el petróleo. Por lo tanto, vamos a hacer como hemos hecho durante un tiempo, o mirar para otro lado, o dar segundas oportunidades, o quién sabe ahora cómo vamos a reaccionar. Espero que verdaderamente la comunidad internacional reaccione de alguna manera útil para el pueblo, pero bueno. Claro, ahí está la ONU debatiendo qué hacer.
En fin, Juan, que se nos ha acabado el tiempo, así que con esto vamos a finalizar nuestro espacio de Vivir Viajando en esta semana, que la pasada dijimos a nuestros oyentes, iremos a Libia, volveremos a Libia, porque se nos habían quedado cosas por contar.